Y hoy vamos a ver la tercera parte de los propósitos de Dios. Y estos son los propósitos de Dios en el lugar donde te ha puesto. ¿Qué propósito tiene Dios en el lugar que te ha puesto? ¿Qué propósito tiene Dios en la célula en que te ha puesto? ¿Qué propósito tiene Dios en el lugar a donde te ha mandado a trabajar? Como en el caso de Marcelo. ¿Qué propósito tiene Dios en la iglesia a donde te ha colocado? Vamos a poner la lectura bíblica allí en el libro de Jeremías, capítulo 1, versos 18 y 19. Dios le está diciendo a Jeremías: hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes, y contra el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Quién lo afirma? El Señor. Aleluya. Y entonces, en este día vamos a continuar con esta serie, este estudio bíblico sobre los propósitos de Dios. Hemos visto y hemos venido reflexionando por medio de la palabra, por medio de la Biblia, sobre aquellos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Recuerdan cuáles fueron los dos anteriores? El primero que les hablé fue del propósito de Dios en las aflicciones o las crisis. Y en segundo lugar, sobre los propósitos de Dios en tiempos de enfermedad. ¿Lo recuerdan? Bien. Pero hoy vamos a ver algunos de los propósitos que Dios quiere cumplir por medio de nuestra vida en el lugar donde Él nos ha puesto. Y podemos ver en los versículos, en el texto que hemos leído al comienzo, que estos versos forman parte de las palabras que nuestro Dios le dio al profeta Jeremías cuando lo llamó y le dio una misión que tenía que cumplir para con su pueblo. Es decir, que Dios puso a Jeremías en ese momento exacto y en ese lugar para llevar a cabo su propósito. Nosotros como cristianos tenemos que saber que al igual que el profeta Jeremías, también tenemos un propósito de Dios. Tenemos ese propósito que cumplir por medio de nuestra vida. Ahí donde el Señor nos ha puesto, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra célula, en nuestra iglesia, etc. Antes que nada, tenemos que comprender, mis amados, que el primer propósito de Dios, ahí donde Él nos ha puesto, es para hacer luz y salvación. Amén, claro que sí. Allí en Hechos 13:47 dice: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El primer propósito del lugar en donde te encontrás es que vos seas luz y seas salvación. Ahora veamos por medio de la palabra del Señor a este profeta Jeremías cuáles son algunos de los propósitos que Dios quiere cumplir por medio de cada uno de nosotros allí en donde Él nos ha puesto. Leamos nuevamente el texto. Jeremías 1, 18, 19. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes, y contra el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Veamos el contexto un poquito de esto. Este pasaje es parte del momento en que Dios llama a Jeremías para que sea su profeta. Dios le promete a Jeremías que lo haría fuerte y que lo haría resistente ante la oposición que él iba a tener,
ante la persecución que él iba a enfrentar de parte aún de su propio pueblo. Dios le dice que lo ha puesto como una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce, que son símbolos de solidez y son símbolos de protección. Dios también le asegura que estará con él para librarlo de sus enemigos. Jeremías no iba a andar solo contra el mundo. Dios le asegura que él iba a estar a su lado para librarlo de los enemigos, que incluían a los reyes, a los príncipes, a los oficiales, los sacerdotes y a todo el pueblo de Judá. Estos versículos muestran la soberanía, muestran la fidelidad de Dios, así como el valor y la confianza de Jeremías para creer a Dios lo que Dios le estaba diciendo. Cosa que debes copiar, mi hermano. Cosa que debes copiar, porque Dios te ha puesto para dar cobertura espiritual. Él te está diciendo que eres ciudad fortificada. Dios te ha puesto para sostener y afirmar. Él hoy, esta noche, te está diciendo que eres columna de hierro. Dios te ha puesto para demostrar su poder y su respaldo. Él te está diciendo en esta noche que eres muro de bronce. Y vamos a ver cada uno de estos propósitos en la palabra de Dios y así poder comprender cómo podemos cumplir cada uno de ellos ahí donde Él nos ha puesto. Y el primer punto es: Dios nos ha puesto para dar cobertura como ciudad fortificada. Allí en Deuteronomio capítulo 3 verso 5 dice: todas esas ciudades estaban fortificadas con murallas altas, con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Las ciudades fortificadas les daban seguridad a las personas que vivían allí y a aquellas que entraban a la ciudad. La ciudad les daba cobertura con sus muros, con sus puertas, con sus barras, y eso les daba seguridad. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar cobertura espiritual a nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos que dar cobertura espiritual a todas aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, ha puesto bajo nuestra autoridad. Y también para aquellas personas a las cuales el Señor ha puesto en nuestro corazón, darles cobertura espiritual con nuestras oraciones, los cuales pueden ser nuestros pastores, nuestros líderes. La palabra de Dios nos declara lo importante de la oración, lo importante de la oración intercesora, la oración de clamor por cobertura espiritual para nuestro prójimo. Ezequiel 22:30 dice: yo he puesto entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya. Y que dice lamentablemente: y no lo he hallado. Dios dice que buscó a alguien que se interpusiera entre él y la ciudad, que hiciera un muro de defensa espiritual, que intercediera por la tierra, pero dice que no encontró a nadie. ¡Qué tristeza! Gracias, Señor, por callar al grillo. ¿Sabes, mi hermano? Esto significa que no había nadie que fuera fiel a Dios, que se opusiera al mal y que tuviera misericordia por su pueblo. No había uno. Dios estaba dispuesto a perdonar, pero no había nadie que se lo pidiera, que intercediera. Por eso el juicio de Dios era inevitable y, por supuesto, era justo. Iglesia, Dios quiere que nosotros seamos ese vallado espiritual en favor de nuestro prójimo. Tenemos que saber que Satanás, como lo dije en la lectura de la ofrenda, anda como león rugiente,
alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestras hijas, nietos y alrededor de todo aquel que nos importe. Por eso tenemos que darles cobertura espiritual. En 1 Pedro capítulo 5, 8 y 9 nos llama a practicar el dominio propio y a mantenernos alerta, como si fuéramos centinelas, porque nuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. No sos el único, mi amado. Todo hijo de Dios está pasando por el mismo o la misma clase de sufrimientos. Dios nos ha puesto para sostener. Dios te ha puesto para afirmar como columna de hierro. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice: hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes. Mirá el que tenés a tu lado. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene cara de holgazán? Amonesten a los holgazanes. Decile algo. Pero también dice: estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. ¡Wow! ¡Qué difícil que es a veces! Pero las columnas son un elemento arquitectónico de soporte rígido, que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio para evitar que éste se caiga. El Señor, amada iglesia, nos ha puesto para hacer columnas de hierro, es decir, para sostener, es decir, para que vos afirmes a los débiles, para que no caigan en desánimo, para que sigan adelante en el camino de Dios y que no se vuelvan atrás. En Romanos 15:1 dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Porque si consideras que alguien es débil, entonces significa que vos sos fuerte. Por lo tanto, no te agrades a vos mismo. Procura agradar a Dios. Y en lugar de desechar, en lugar de ser indiferente con el débil, dale soporte espiritual. Sé su columna de hierro. Soportarlo significa sostenerlo. Soportarlo significa sostenerlo. Soportar significa tener encima un peso o algo que pesa de manera que no se caiga o se tambalee. Es lamentable muchas veces lo que hacemos con los débiles y desanimados. Lo que hacemos es muchas veces desecharlos, menospreciarlos o criticarlos. Pero el Señor nos ha puesto para sostenerlos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque también nosotros un día estuvimos débiles, un día nos apartamos o algún día nos desanimamos y el Señor usó personas para levantarnos, usó personas para sostenernos. Saben, mis amados, en mis peores momentos tuve la bendición de tener hermanos que me alentaron y no me dejaron solo, no me dejaron caer. Me tambaleé, sí, pero estuvieron allí, ellos me sostuvieron ahí para sostenerme, para soportarme. Y sabes, doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Tenemos que comprender que para que una edificación permanezca estable, necesita que todas sus columnas estén firmes. Por esto que uno de los propósitos de Dios es que nosotros podamos afirmar a los débiles, sostenerlos, sostener a los desanimados con nuestras palabras y con nuestras acciones. Proverbios 12:18 nos dice que el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. Y las palabras de afirmación, las expresiones verbales que transmiten amor, que transmiten aliento a las personas, como por ejemplo
cuando se dice, vos podés, no te rindas, lo estás haciendo bien, seguí adelante, me siento orgulloso de vos, sigue así. Y cualquier otra expresión de aliento, esas palabras de afirmación son expresiones verbales que sostienen y soportan al que está cayendo. Y tenemos que comprender algo muy importante. Si Dios nos ha puesto por columnas de hierro, es porque Él será quien nos sostendrá a nosotros. Vos por sí mismo quizás no puedas sostener a nadie. A veces no te podés sostener ni a vos mismo. Pero cuando vos te lo proponés y cuando vos comprendés esto, Él, Dios mismo, será quien te va a sostener. Amén. Así lo dice Isaías en el capítulo 42, 5, 6. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¡Wow! ¡Qué maravillosa es la mano de Dios cuando te sostiene! El tercer punto es: Dios nos ha puesto para demostrar su poder, para demostrar su respaldo sobre la vida de sus hijos como muro de bronce. En Jeremías 1, 18 y 19, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes, y contra el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y tenemos que saber que un muro de bronce es un muro impenetrable. Pero surge la pregunta: ¿cómo vamos a hacer un muro impenetrable por el enemigo si nuestra vida está llena de errores y debilidades? Hay vidas que están llenas de huecos, agujeros, por donde se cuela el enemigo. Y algunos cristianos parecen queso gruyere. Mirá al que tenés al lado y decirle: no seas queso. No seas queso. Cuando vuestra vida realmente es como un muro de bronce, sin agujeros, esa protección y esa seguridad viene de la misma presencia de Dios en nosotros. Sabiendo que cada batalla que vamos a pelear por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestras hijas, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestro prójimo, la vamos a pelear y la vamos a ganar con la confianza de que no es nuestra la batalla, sino que la batalla es de nuestro Dios. Somos un muro de bronce porque Dios está con nosotros para librarnos, porque Él nos ha dado la victoria aún antes de pelear las batallas. Dios va a demostrar por medio de nuestra vida que aunque nos quieran ver destruidos, Él es quien nos sostiene y nos mantiene en victoria. ¿Cuánto dicen un amén fuerte a esto? Aleluya, claro que sí. Daniel capítulo 3, del 23 al 28, cuenta cómo Dios puede sostenerte. Es un ejemplo de todos los que hay en la Biblia y de mantenerte en victoria. Y estos tres varones, dice Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego,
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego, olor a humo tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Este es simplemente un ejemplo del cuidado y la protección de Dios sobre tu vida. Tenemos que saber, y vaya pasando adoración, tenemos que saber que es Dios quien nos ha puesto donde estamos. Hoy vos estás acá porque Dios quiso que vos estés acá. A veces pensamos que nosotros lo decidimos. Tenés que saber que Dios es quien te ha puesto donde estás. Vos, mi querido hermano, mi querida hermana, no estás aquí por un capricho o por una casualidad. No hay casualidades, no hay caprichos en los caminos del Señor. Él tiene un propósito. Él tiene el propósito que cumplir por medio de tu vida. Y cada uno de nosotros hoy tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Y la pregunta es: ¿estoy cumpliendo su propósito en donde me ha puesto? ¿Te lo has preguntado en algún momento esto? ¿Estoy verdaderamente cumpliendo su propósito en donde me ha puesto? Desde un punto de vista bíblico, se puede decir que cumplir el propósito de Dios implica hacer su voluntad, implica obedecer sus mandamientos, implica amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, implica servir a su reino y glorificar su nombre. ¿Estás cumpliendo ese propósito? La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que nos ha creado con un propósito, nos ha traído al mundo con un propósito y que nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que los usemos en su obra, para que los pongamos en acción en su reino. También nos dice que Dios es fiel. También nos dice que Él va a cumplir su propósito en nosotros, siempre que confiemos en Él y siempre que le entreguemos nuestras vidas. Debemos ser ciudad fortificada, debemos ser columna de hierro y debemos ser muro de bronce en el lugar en donde nos ha puesto. Amén. Termino con el versículo en Efesios 2:10 que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quédate en donde te ha puesto hasta que recibas nuevas órdenes.